Marcos Pineda, en Entérese. Quiero agradecerle mucho que nos haya aceptado la invitación y que se encuentre en este estudio a la licenciada Berta Paredes Noyola. Estamos haciendo una serie de entrevistas, nosotros invitamos de manera general, o sea, hacemos una amplia invitación para todas aquellas y aquellos candidatas, candidatos que participarán en la elección judicial del próximo 1 de junio. Nos aceptó la invitación, le insisto en este agradecimiento para que comparta con nuestra audiencia pues lo que estamos viviendo, ¿no? Esta candidatura, déjeme comentarle que ella va para el 18º distrito, circuito 18, que tiene 2 distritos, 1 y 2. Bueno, ella le corresponde la candidatura al primer distrito, que son los, territorialmente, que son los municipios metropolitanos, Cuernavaca, Jiutepec, Temisco, y ¿se me va alguno? No, Emiliano Zapata. Son estos municipios los que comprende. Berta vive aquí, muchísimos años aquí, no se lo voy a esconder ni a negar. Tenemos una amistad de hace mucho tiempo, conozco su trayectoria, hemos compartido micrófonos en otras ocasiones, en otros espacios, así que bueno, pues me da mucho gusto más porque pues creo que es de las candidatas la primera que sí sé quién es. ¿Cómo estás, Berta? Qué gusto. Muchísimas gracias por ser parte de tus invitadas. Sí, te he seguido y he visto las entrevistas de otras compañeras y compañeros. Se agradece ese trato igual para todas y todos, ¿no? Y efectivamente ya tenemos muchísimos años de conocernos. Anteriormente, si no me Sí, sin que digas el nombre de dónde estaba. Hay cosas que uno ya prefiero olvidar. Sí, la entrevista cuando interpuse mi juicio de amparo en contra de las designaciones de magistradas y magistrados creo que en el 2021, que mi acto reclamado en ese entonces fue la paridad de género, pero bueno, aquí seguimos en la lucha. En la lucha. ¿Cuántos años tienes en la profesión de la abogacía? 28 años, yo soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Venada, a todo orgullo, y soy generación 92-97, o sea que estamos hablando de 28 años ya en este ejercicio profesional de una carrera tan maravillosa que a mí me ha dado de todo. ¿Has podido pues vivir la experiencia de la aplicación de las leyes como abogada, pero pues en prácticas también desde la privada, alternando también con función pública? Cuéntanos un poco. En términos generales, mi carrera ha transcurrido en el Tribunal Superior de Justicia desde el 97, entré en el 16 de enero de 1997, entré al Tribunal Superior de Justicia y ahí ha transcurrido toda mi carrera, obviamente en la función pública o en el servicio público, pero pues también trabajando en la academia, durante varios años con la especialización en los juicios orales penales, anduve dando capacitación en Durango, Sinaloa, Sonora, Guerrero, Ciudad de México, universidades públicas y privadas, que también te van generando ese bagaje de tanto tú como servidora pública, pero también compartiendo la academia, que eso te va nutriendo de información, ¿no? Que es necesario salir en este caso a las universidades y con los abogados, pues para compartir información y escucharlos de viva voz, incluso si están de acuerdo o no en las reformas, y que pues cuando es una reforma pues hay que aplicarla, ¿no? Como ahora la reforma judicial. Sí, ya independientemente de que haya quienes estén de acuerdo o estén en contra, que haya señalamientos, críticas, esté uno a favor o en contra, pues esto ya es un hecho, se va a llevar a cabo, así se va a integrar ahora el Poder Judicial de la Federación, 881 cargos en juego, todavía hay cosas por definir a nivel nacional, allá en el INE, en los tribunales electorales, tendrán todavía que tomar determinaciones. Estaba escuchando que pues ya existe una lista que va a ser sometida pronto al Consejo General del INE de pues la detección de algunas candidatas o candidatos que tienen procesos penales, que tienen órdenes de aprehensión, que se les colaron pues ahí en las listas, principalmente en las listas del Poder Legislativo, porque el Poder Judicial fue mucho más cuidadoso
Me han preguntado ahí en las redes sociales, oye, ¿por qué no están señalados también? ¿Por qué nada más señalan a los del Poder Legislativo o los del Poder Ejecutivo? Pues porque allá es donde se les colaron. En el Poder Judicial pusieron equipos de trabajo, revisaron, entrevistaron, fue un trabajo a mucho detalle, ¿no? Mucha conciencia. Entonces no he visto señalamientos ahí de los candidatos registrados por el Poder Judicial, pero sí principalmente del Poder Legislativo. Hay como que pues como que les pasaron de noche, ¿no? Ahí acabas de dar un punto muy importante, la ética, la honestidad. Hay un dicho viejo muy famoso que dice, el buen juez por su casa empieza. Entonces, si hay personas que tienen procesos o circunstancias que podrían generarle, como ahora tú estás hablando, problemas, pues desde ahí te inhibes, ¿no? de participar, porque pues con esta reforma judicial yo lo que veo, y durante los días que he caminado en las calles, es que buscamos un cambio estructural en las personas y en su actuar. O sea, el conocimiento jurídico técnico lo tenemos, pero también eso debe ir de la mano con la persona humana. Mi lema, por ejemplo, es justicia humana cercana al pueblo. Podría parecer sencillo y simple, pero encierra muchísimo. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque durante años el Poder Judicial Federal empezó a estar lejano de la sociedad, lejano del pueblo. O sea, los ministros, las ministras, los magistrados, magistradas, jueces, juezas, de repente eran inalcanzables, incluso para los mismos abogados litigantes, y querer ir a platicar su tema con algún juez o con algún magistrado, pues casi dificilísimo. Ahora, imagínate a la sociedad común que ni siquiera los tiene presentes. Pues yo voy y te comentan en primera, ¿qué es el Poder Judicial Federal? Lo han escuchado, pero no tienen muy poca idea de cómo está integrado, ¿no? Entonces, esta reforma baja, yo así lo veo desde mi particular punto de vista, está bajando ese poder, porque también son parte de la sociedad, somos servidores públicos. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, todavía el compromiso es mayor, que somos servidores públicos y nuestra obligación, obviamente, es aplicar la ley. Tenemos que aplicar la Constitución, la normatividad, etcétera, pero también con ese ser humano que nos debe caracterizar como servidores públicos. Por años, y me consta en mi persona, por ejemplo, de repente que trabajas con una magistrado, y que ese poder que ellos creen que tienen de hacerte sentir menos, de humillarte, de generar esa violencia laboral, que al final de cuentas somos compañeros que están en un estatus superior, pero eso no les da derecho a humillarte o a violentarte en tu persona y en tu trabajo, ¿no? Entonces, por muchos años, algunos, no todos, o sea, algunos se han sentido con ese poder de generar esa violencia en contra de sus subordinados. Ahora imagínense con los de afuera. Sí. Exactamente. Entonces yo lo veo positivo. Todo cambio debe ser positivo, y toda reforma o toda ley también es perfectible, ¿no? Entonces, en su momento tendrán que hacerse los ajustes correspondientes, pero la obligación que tenemos, en mi caso como magistrada, o sea, es un compromiso, wow, o sea, que si yo logro llegar, pues, entre otras, aplicar la ley como debe ser, pero sin perder de vista que se la estoy aplicando a personas, se lo estoy aplicando a personas que también tengo que ver que esas resoluciones también sean de fácil acceso o de fácil lectura. Ya tenemos actualmente resoluciones de fácil lectura, pero no solamente los debemos ver desde el punto de vista familiar, sino en todas las materias, porque la Constitución lo establece. O sea, el artículo 17 de la Constitución te habla que las sentencias deben ser de fácil lenguaje. Eso, y relaciónalo, esa facilidad del lenguaje, con lo que dice el artículo primero constitucional, que habla que debemos garantizar los derechos humanos. ¿Y cómo se los vamos a garantizar a la sociedad o a los justiciables si las resoluciones que emitimos no las entienden? Porque las resoluciones, ojo, no son para los abogados o las abogadas, son para las personas. Entonces, ellos deben entender por qué, por ejemplo, en materia de amparo, en el área que yo estaría, de amparo directo,
por qué se le está negando o concediendo el amparo y protección de la justicia federal. Entonces, yo le veo eso positivo a la reforma. Muchos podrán criticar, no es que solamente tienen experiencia los que están dentro del Poder Judicial Federal. Si fuera así, entonces, ¿por qué la reforma? Yo me pregunto, ¿hay una reforma porque algo pasó o algo está pasando? Pues no, bueno, el principal argumento, ¿no? Que es lo que venía diciendo desde ya saben quién, en el sexenio pasado, que estaba podrido, que está plagado de corrupción, de nepotismo y tal. A mí me consta de tu lucha por la defensa de la igualdad de Así género, de los derechos humanos en general, de las mujeres en lo particular, y en lo laboral. Y entonces, a mí me consta, a ti te ha tocado vivir, enfrentar la corrupción. Por supuesto, que te levanten falsos, que te humillen, que de repente es muy triste que cuando tengas jefas, yo que he tenido jefas, que sean ellas las que te humillen, que sean ellas las que provoquen en ti esa violencia, porque piensan que es una competencia. Y yo, fíjate que considero que trabajar con personas que incluso sepan más que tú es el mejor equipo que puedes tener, porque trabajas en equipo sin necesidad de una competencia, de una mala competencia. La competencia como tal es buena, pero una competencia que sirva para apoyarse unas a otras, y más entre mujeres, porque se supone que eso es la sororidad, apoyarse unas entre otras desde el nicho donde tú te encuentres. Ahora imagínate, como magistrada, el compromiso que tienes con ellas es mayor. Y fíjate que a lo largo de los años como profesionista, sobre todo trabajando en cuestiones administrativas como ahora en materia familiar, eso me ha generado un panorama totalmente diferente del que yo hubiera tenido hace 10 años, porque el conocer de familia, de psicología y de trabajo social son herramientas que todo juzgador debe tener para emitir una resolución. No solamente debes pensar en el expediente, en el video o en algo que tú no tienes cerca, sino también debes ir más allá hacia el conocimiento de por qué a lo mejor una persona cometió un delito, cuáles fueron las condiciones de esas víctimas. Eso lo debes tener. ¿Y cómo lo obtienes? Pues a través de tu historia laboral, pero sobre todo en estas materias de psicología y trabajo social. Ahora bien, y antes de que se nos vaya el tiempo, se nos vaya a terminar ya el bloque, ya estamos en los últimos minutos de este bloque, ya es que en radio se va el tiempo sí, ya me di cuenta. Y más cuando uno platica con algo que es así de interesante, ¿no? Platícanos, hay varias boletas de diferentes colores, ¿en qué boleta te encuentran a ti? ¿Con qué número te encuentran a ti? Los detalles, pues, para que la gente el día 1 de junio pueda ir a emitir su voto. Fíjate que yo estoy en la boleta número rosa, bueno, yo soy boleta rosa 06, muy importante, en toda votación de todas las boletas de este 1 de junio son 2 dígitos, ojo, para que su voto sea válido tienen que ser 2 dígitos, en el mío es 06, boleta rosa, que es la boleta de magistradas y magistrados en todas las materias, porque ahí estamos hablando de civil, del trabajo, pero en mi caso en particular es penal y administrativa. Penal y administrativa. Así bueno, es. ahí en serán, se espera, ¿no?, por las reglas también de igualdad y de la distribución equitativa, ¿no?, para hombres y mujeres. Principio de los principios de paridad. De paridad, sobre todo la paridad, ¿no? Uh-huh. Y como tú comentabas hace unos minutos cuando inició la entrevista, sobre la marcha, el INE va generando cambios. Uh-huh. O sea, hoy digamos que hay una resolución y que esa misma resolución puede cambiar mañana, entonces hay que estar pendiente de todas las resoluciones del INE para evitar sanciones en su momento, ¿no? Nosotros como candidatas. Les dejaron, es que lo único que pueden apoyarse es en las redes sociales y ni siquiera pueden pagar publicidad. Así es. Fíjate que yo al principio lo veía así como a lo mejor mal, pero ahorita, o en estos momentos que ya estamos en campaña, lo veo bien. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, yo no dejé de trabajar, soy una mujer de trabajo toda la vida, vivo con el salario que yo gano cada quincena y mis ahorros a lo largo de la vida. Entonces,
si yo estuviera con una candidata que a lo mejor tiene una empresa, pues tiene el dinero suficiente para generar lonas, paredes espectaculares, y yo frente a ella pues estaría en inequidad por esas condiciones económicas. Ahora también en tu página, porque nos seguimos ahí en las redes sociales, pues yo vi cómo combinaste, me pareció muy atinado, tus aficiones, lo que haces, porque tiene muchos seguidores Berta en Facebook, por ejemplo, que es la red social más vista en el estado de Morelos, ¿no? Así. Aquí hay sus segmentos en donde ven Twitter o ven tweets, pero la reina de las redes en Morelos, estadísticamente hablando, es Facebook. Entonces, y bueno, ahí tiene sus seguidores, y ahora pues combina, es runner, soy es runner, deportista, pues es que escala montaña, en fin, ¿no? Hay que Entonces, utilizar las herramientas que tengo a la mano, esas son mis herramientas, lo que hago. Corriendo en la ciclopista fue donde iniciaste sí, la campaña, ¿no? Así, utilizar las herramientas que tengo a la mano, como te decía, en este caso mi red social de Facebook, donde toda la vida he subido lo que hago, o sea, no estoy escondiendo nada, la gente me encuentra en la calle, corriendo, subiendo cerros, y obviamente en mis días de laborables en la oficina, ¿no? Entonces, al final de cuentas, soy una persona, siempre he sido una persona pública, sin esconder nada, soy un libro abierto con mis hijos, con mi trabajo y con las aficiones que tengo sanas, afortunadamente. El correr luego se ha convertido, dicen, en alguna adicción, pero es buena. Sí, es una adicción buena. Así es. Bueno, y bueno, ya por último, ¿qué te dice tu familia? Felices, pero al mismo tiempo preocupados, porque pues salgo de trabajar y córrele ya a mis actividades de campaña, a veces no como, a veces me duermo bien tarde, pero pues ni modo, es parte de este proceso que afortunadamente se nos dio, y estoy participando y lo quiero aprovechar al máximo, disfrutando de esta histórica reforma judicial, y sobre todo ser parte de esta reforma judicial me llena de satisfacciones, y tengo el apoyo de mi familia, de mis hijos. Pues mucho éxito, y si nos lo permites, más avanzada la campaña, antes de que termine, pues te invitamos de nuevo para el final, ¿no? ¿Cómo viste el proceso? ¿Qué pasó? ¿Qué nos puedes compartir, ¿no? de esta campaña? Es la experiencia que te va dando a platicar con la gente, eso es maravilloso, es algo que no tenía y que ahora me llena de satisfacción. Berta Paredes Noyola, candidata, circunscripción 18, distrito 1. Muchas gracias por haber aceptado. Tengan una excelente tarde y mucho éxito. Gracias, Marco. Excelente tarde.